Esta mañana ha fallecido Margarita Salas. En marzo vino por última vez a Castilla y León para ser investida doctor honoris causa en Salamanca. Meses antes había recibido la misma distinción en Burgos. Con ella se va una figura imprescindible en la historia de la ciencia española. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jueves 7 de noviembre, el día después de la primera huelga general en la Administración regional, el portavoz de la Junta la califica de fracaso. Leticia Sánchez. Sí, el Ejecutivo ha presentado ya los datos globales de 24 horas y el índice de seguimiento fue de un 4,5%. Insta a los sindicatos a presentar otros números si los tienen y dice que las cifras les ponen delante de la realidad. Ve además intereses políticos detrás de la convocatoria de huelga. Es difícil de explicar a los trabajadores públicos que se convoca una huelga general con una diferencia de 3 meses, salvo que uno no tenga en cuenta que 4 días después hay unas elecciones. ¿Qué cosas son esas, dígame usted? De presidencia. ¿De presidencia de dónde? De Torra, la presidenta. Los CDR detenidos por terrorismo aseguran que recibieron órdenes de Torra. Además, Sánchez ha reconocido que se equivocó en sus declaraciones sobre la Fiscalía. Solamente para España. Penúltimo día de campaña en busca del voto. Sánchez lo hace paseando por Murcia y Albert Rivera llegará esta tarde en moto a Valladolid. Y entraremos hasta la cocina para ver cómo se hace el mejor pincho del mundo. Es fruto del ingenio de este cocinero francés, ganador del concurso internacional de pinchos. Luego les desvelamos sus ingredientes. Llega la nieve. La EMET ha activado la alerta en 3 provincias. Francisco, ¿dónde se prevé lo peor? Buenas tardes, Nati. Va a nevar, va a ser la primera nevada de la temporada en zonas no montañosas y lo peor va a estar en el norte de León con hasta 10 centímetros de nieve nueva y también en áreas de montaña de Ávila y de Segovia con hasta 5 centímetros. Y es que esta tarde un frente cruzará la comunidad y dejará precipitaciones a su paso. Seguirá soplando el viento y las temperaturas se quedarán por debajo de los 10 o 12 grados. El portavoz de la Junta considera un fracaso de los sindicatos la huelga convocada ayer en la Administración regional. Francisco Igea ha dicho que el Gobierno regional está ahora menos preocupado por la repercusión que pueda tener el domingo de lo que estaba antes. Leticia Sánchez. Sí, aunque reitera que la Junta no se presenta a estas elecciones, dice que a tenor de las cifras están menos preocupados que hace una semana y les piden a los sindicatos una reflexión y que dejen a un lado otros intereses que no sean los sindicales. Con los datos ya totales, 64.680 efectivos, descontados ahí todo el personal que ayer estaba de descanso, baja o vacaciones, secundaron la huelga 2.916 empleados públicos. La Junta insiste, los datos son un fracaso y creen que se han mezclado política e intereses sindicales. Es difícil de explicar a los trabajadores públicos que se convoca una huelga general por una diferencia de 3 meses, salvo que uno no tenga en cuenta que 4 días después hay unas elecciones. Fracaso en el seguimiento, aunque el Ejecutivo reconoce que sí tuvo incidencia en algunos servicios. ¿Se han parado quirófanos? Sí, puedo relatarles lo que se han parado. ¿Hay alguien que está orgulloso de que ha parado un quirófano? Las cifras, dice, ponen a cada uno en su sitio frente a la realidad y no le preocupa la repercusión que pueda tener en las elecciones del domingo. Una incidencia del 4,5%. Es decir, teniendo en cuenta que de los 2.900, 600 son liberados sindicales. Igea dice que el principal problema que tiene España desde hace 4 años es una clase política que solo mira al corto plazo. Y si este país no sale de este círculo vicioso de señores que piensan qué va a ser de su vida y de su partido dentro de 2 meses, 6 meses, este país va a tener serios problemas que ya tiene. La Junta sigue tendiendo la mano a la negociación y ante las dudas de los sindicatos que no se fían, dice que solo hay 2 opciones, firmar o no firmar.
Y en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno también se han dado muchos datos económicos, los ha dado el consejero de Empleo, que además, Leticia, también ha hablado del índice del paro, de la producción industrial y dice que Castilla y León es una isla. Sí, Nati, una isla en esos datos, en el paro y en la EPA, porque dice que 1 de cada 3 desempleados menos en España y 1 de cada 4 ocupados más en el conjunto nacional son gracias a nuestra comunidad. Dice que estamos soportando mejor la desaceleración porque el Ejecutivo ha tomado medidas y porque en este semestre se van a invertir 100 millones de euros en políticas activas de empleo. Cuando hay gobierno, cuando hay estrategia, cuando hay gestión, las cosas se pueden paliar. Ahora mismo estamos casi a 3 puntos en tasa de paro con respecto a la media nacional, pero los índices de producción industrial, los efectos de los expedientes de regulación de empleo, el peso de nuestra industria, está indicando que la crisis puede ser, o esa desaceleración puede ser más tenue en Castilla y León. El procurador del Común se ha referido esta mañana a la reorganización sanitaria del medio rural. Dice que es necesaria, pero que no se puede tomar a la ligera, sobre todo si se plantea el cierre de algún consultorio. Entiendo que antes de tomar una decisión de esa naturaleza tiene que pensarse muy bien, tiene que ser una decisión muy meditada, porque lo que se quita pues es muy difícil después de revertir, porque cuando se adopta una medida prácticamente ya una medida de esa naturaleza prácticamente es irreversible, porque posiblemente estés invitando a la gente a ir allí donde se le presta ese servicio. El procurador del Común participaba en este congreso sobre despoblación y envejecimiento en el mundo rural que se celebra en Salamanca. Un encuentro en el que se abordaban los retos para frenar estos procesos y entre ellos está garantizar la prestación de servicios públicos de calidad y la puesta en marcha de incentivos fiscales para conseguir que la gente se quede en sus pueblos. Brevemente agradecer a las instituciones que nos acompañan, yo a Rodrigo y al Ayuntamiento de San Martín. España no escapa a la ralentización económica de Europa que trae la incertidumbre generada por el Brexit o las tensiones comerciales en el mundo. Por eso la Comisión Europea rebaja 4 décimas sus previsiones de crecimiento. Para este año un 1,9%, para el próximo un 1,5%. Aún así es el segundo mayor alza tras el de Polonia. No quiero que mis palabras tengan un uso ambiguo, porque a pesar de la rebaja, la economía española tiene una posición más resistente ante una desaceleración global que en el pasado. Ese menor crecimiento aumenta el incumplimiento de los objetivos de déficit, que superará el 2% los próximos 3 años. A la Comisión no le preocupa en este momento la falta de gobierno y de nuevos presupuestos, sino que en el futuro se acometan las reformas necesarias. Lo hecho por los distintos gobiernos en los últimos años, lo hecho por los españoles, da confianza en la resiliencia de la economía española, aunque se debería insistir en las reformas pendientes. La tasa de paro seguirá estando por encima del 12% el próximo año, solo superada por Grecia. El económico no es el único asunto que se le ha cruzado al Gobierno en funciones en las últimas horas. El malestar de los fiscales le ha llevado hoy a Sánchez a reconocer que se equivocó ayer en sus declaraciones. Y, entre tanto, los detalles del sumario de la Operación Judas revelan que Torra dio la orden de asaltar el Parlamento catalán a los CDR detenidos por terrorismo. Tenían comunicación directa con Torra, alias Gandalf. ¿De presidencia de dónde? Del Torra, la presidenta. Y de no sé de qué movimiento, ¿vale? Y de ahí querían quedarse dentro del Parlamento. Y de Torra habrían recibido la orden para asaltar el Parlamento el día que se conociera la sentencia del procés. Si en Torra en aquella época quería echar para adelante esto de la independencia. Además de esto, los 7 detenidos en septiembre, miembros del ala más radical de los CDR, planeaban acciones terroristas no solo en Cataluña, también en Madrid y en Zaragoza, y manejaban planos, vídeos del 11S y material para fabricar explosivos. Carles Puigdemont, alias Lisa, estaba al corriente.
En las últimas horas su extradición se le ha atragantado aún más al Gobierno, después del desliz de Sánchez sobre la independencia de la Fiscalía. Queremos dejar clarísimo que la Fiscalía es absolutamente independiente del Gobierno y que no puede recibir ningún tipo de instrucción por parte de este. Hoy varios ministros han salido al quite recordando quién nombra al fiscal general. El hecho de que lo nombre el Gobierno implica que precisamente por eso, según el propio estatuto fiscal, le puede pedir que actúe en defensa del interés general. Poco después, el propio Sánchez ha reconocido el error. Sus palabras fueron equivocadas, afirma, y fruto del cansancio. Dos partidos políticos. Pedro Sánchez ha hecho campaña este mediodía en Murcia. Es el acto público que tenía pendiente en Los Alcáceres y al que no pudo asistir porque se averió su avión. Pedro Sánchez ha pedido el voto con el mar de fondo. El voto al Partido Socialista es un voto útil para formar gobierno y es un voto valiente para frenar a la ultraderecha en este país, para reivindicar y construir una España plural, diversa. Ha sacado pecho de los logros de estos meses al frente del Gobierno. Dice que el PSOE es el único con proyecto para España y ha enumerado algunos de sus compromisos tras el 10 de noviembre. Revertiendo los recortes educativos, aprobando una nueva ley educativa que acabe con la LOMCE, aprobando una ley de transición ecológica y de cambio climático, aprobando también, amigos y amigas, una nueva ley de eutanasia y de muerte digna en nuestro sistema de salud y también reconociendo la salud bucodental. Asegura que el resto de los partidos solo pretenden frenar al PSOE, incluido Unidas Podemos. Dice que son los artífices del bloqueo y señala a Vox. La ultraderecha frivoliza con el cambio climático, la ultraderecha frivoliza con el cuidado al medio ambiente. Y aquí están las consecuencias de esa frivolidad y esa banalización. Por eso nosotros decimos que no, que hay otra forma de hacer las cosas. Además ha culpado al PP, que ha gobernado durante 24 años en Murcia, de ser el responsable de la situación de colapso medioambiental que sufre el Mar Menor y se ha comprometido a dar la vuelta a la situación si repite en Moncloa y a adoptar medidas para prevenir inundaciones. Pablo Casado también ha elegido la región de Murcia en el penúltimo día de campaña, en su caso con un acto que acaba de celebrar en el Teatro Romano en Cartagena. El candidato popular ha vuelto a pedir que se aglutine el voto del centro-derecha en su partido porque dice que es la única alternativa real a Pedro Sánchez. Además, Casado defiende que los populares son la garantía de que España pueda superar la crisis económica que se avecina y que afirma trata de ocultar el gobierno en funciones. Y lo que queremos decir es que la crisis ya está aquí. España ya no va bien. Hay una crisis como la copa de un pino. Ya solo la niega Pedro Sánchez. Y la niega para intentar ganar dopado las elecciones. Es así de claro. Intenta ocultar las cifras para adulterar los últimos días de campaña electoral. Y esto es gravísimo, sobre todo porque ya lo hizo Zapatero. Y los efectos fueron 3 millones de parados. Los efectos fueron 9 millones de pensionistas con la pensión congelada. Los efectos fueron 3 millones de funcionarios con su sueldo recortado un 5%. Los efectos fueron decenas de miles de jóvenes que tuvieron que emigrar fuera de España. Los efectos fueron jubilados que tuvieron que albergar en sus casas a sus hijos porque eran desahuciados. Y no queremos repetir esto. El candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, recala la necesidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña para cesar al gobierno presidido por Quim Torra. Y a mí lo que me sale del corazón, y de otros sitios, pero del corazón, sobre todo en estos momentos, es aplicar la Constitución. Aplicar la Constitución para garantizar la estabilidad política. Mientras siga al frente de la Generalitat un señor que quiere asaltar el Parlamento, que quiere declarar la República, que corta carreteras, que aplaude a los violentos, que quiere echar a la Guardia Civil, esto es inviable. Y poco después de esas declaraciones, Rivera se subía a la moto con la que ha viajado desde Madrid hasta Valladolid. Aquí tenía pensado reunirse con el Club Turismo, que cada año organiza pingüinos, pero han preferido desvincularse de la visita y no politizarse. Esta noche, a las 10, Castilla y León Televisión va a entrevistar al candidato de Ciudadanos. En una entrevista en la cadena COPE, el candidato de Vox, Santiago Abascal, ha defendido la postura de su partido en materia de inmigración y seguridad fronteriza.
A nosotros se nos ha llamado de todo por plantear que tenían que existir cuotas por razones laborales, que había que endurecer los requisitos para la nacionalidad. Es exactamente lo que está haciendo Macron en estos momentos en Francia. Es decir, era una cosa que hace poco decía Le Pen, que se etiquetaba como ultraderecha, pero que está sentada en el sentido común y ha tenido que proponerla Macron. Nosotros en España estamos siendo pioneros a la hora de defender la importancia de tener unas fronteras seguras. Pablo Iglesias ha prometido en Bilbao la creación de una empresa pública de energía que baje la factura de la luz si forma parte del gobierno. Que si nosotros estamos en el gobierno hay cosas que van a cambiar para siempre. Si nosotros estamos en el gobierno va a haber una empresa pública de energía que mire cara a cara al oligopolio y que baje la factura de la luz apostando por las renovables. Y cuando eso ocurra, eso no se lo quitan a nadie. La 8 León y la 8 Bierzo organizaron ayer por la noche un debate a 5 para dar a conocer al electorado de la provincia las propuestas de PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox. La creación de empleo, las infraestructuras y la despoblación protagonizaron la hora y media de debate. León busca reposicionarse económicamente en el noroeste de España. Las candidaturas coinciden, transición justa y empleo. Con 600 millones de euros de inversiones para generar iniciativas que puedan generar empleo. Un operador energético propio que garantice esa transición, que no sean las empresas energéticas quienes nos estén marcando el paso. Constituyendo empresas en máximo 5 días, una ventanilla única, quitar tanta burocracia. Realmente lo realista es crear empleo en pequeñas empresas que son las que al final asientan en el territorio. Es necesario crear un clima económico. ¿Cómo creamos este clima económico? Fundamentalmente con una rebaja de impuestos. Un debate en el que la España vaciada fue protagonista con recetas ya conocidas. Porque todos los pueblos de esta provincia y de este país en el 2020 estén conectados con una red de 100 megas. Tenemos mucha agricultura en la provincia, pero no tenemos tanta transformación agraria. Eso es clave para asentar, como digo, población. Que la gente que vive en los pueblos no pueden ser considerados ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría. La garantía de que nuestros pueblos sigan viviendo es la garantía del cumplimiento de los servicios públicos básicos. El electorado de León debe elegir el domingo 4 diputados y 4 senadores nacionales. Un denso humo ha dificultado el trabajo de los bomberos que han participado en las labores de extinción de este incendio, ocurrido esta mañana en la localidad vallisoletana de Mojados. Ha afectado a un corral que estaba lleno de leña de cara al invierno. El propietario de la casa ha tenido que ser trasladado a un centro de salud para ser atendido por varias quemaduras. León, Ávila y Segovia están en alerta esta tarde por nevadas. El frío ha llegado prácticamente de repente y por los pelos no ha pillado a unos alumnos de Zamora sin calefacción en las aulas. Habían convocado una huelga, pero esta mañana les han arreglado la caldera. La incidencia ha sido menor en las aulas, aunque sin datos oficiales. Además, la nueva caldera que dará servicio a los institutos Claudio Moyano, Maestro Aedo y María de Molina, además de la Escuela Oficial de Idiomas, funciona correctamente ya desde primera hora de la mañana. Está funcionando con normalidad. También hemos dado instrucciones para que esa caldera funcione ininterrumpidamente hasta el domingo, para que los centros entren en calor y el lunes los alumnos estén ya con una temperatura adecuada. Eso sí, desde la Delegación Territorial de la Junta en Zamora han querido pedir disculpas tanto a alumnos como profesores por estos días de clases heladas. Y otra vez volver a pedir disculpas a los alumnos y a los profesores porque trabajar y estar estudiando sin calefacción es duro. Un fallo que es responsabilidad de la empresa instaladora y por el que la Junta estudiará posibles sanciones. Agentes medioambientales de la Junta han decomisado lo que están viendo. Son más de 180 kilos de níscalos recolectados de forma irregular en Segovia. Eso que ven es parte de esa recolección realizada por grupos en Boceguillas y que fueron interceptados dentro de la campaña de vigilancia regional. Insisten en recordar que solo se puede recoger un máximo de 3 kilos por persona y día y está prohibida expresamente la comercialización en las zonas acotadas. Nueva alerta sanitaria sobre el consumo de algunos tipos de pescados. El Ministerio de Sanidad ha actualizado las pautas de consumo por la gran cantidad de mercurio
que albergan algunas especies que pueden afectar a la salud de los consumidores. El consumo de mercurio puede causar problemas neuronales en el riñón, el hígado y también en los sistemas reproductores. Por eso el Ministerio de Sanidad ha lanzado una nueva recomendación sobre el consumo de algunos tipos de pescado. Entre ellos el atún rojo, el pez espada, el tiburón o el lucio. Recomiendan que los niños menores de 10 años no lo tomen. Cuando si tengo alguna cena compro para hacer un tartar y mis hijas no lo toman. La recomendación del Ministerio influye en la elección de los compradores. Haré informarme bien y saber lo que tengo que hacer para saber si comprarlo o no comprarlo, claro. La advertencia se dirige además de a los niños, a las mujeres embarazadas en periodo de lactancia o que estén planeando tener un hijo. El año pasado yo estaba embarazada y la matrona fue una de las cosas que me había informado. Los vendedores de pescado reclaman mayor información. Mucha alarma a nivel social y tenemos poca información. A nosotros lo que es a nivel sanitario no nos ha llegado nada, nos ha llegado la información pues a través de la televisión y de la prensa. Así aseguran podrían también advertir a los consumidores y darles alternativas. Hay gente que dice, sobre todo con los niños, es que si va a ser malo para los niños y tal. Con esta nueva recomendación a lo mejor bajamos puestos en la lista. Los españoles somos los europeos con más mercurio en nuestro organismo. La Guardia Civil ha dado por finalizada la investigación sobre la listeriosis. Hay un total de 8 personas investigadas, 6 de ellas detenidas y 2 en prisión provisional sin fianza. La Guardia Civil ha intervenido 17 toneladas de productos que están siendo incinerados. Los investigadores mantienen que al menos 3 de los investigados sabían que un lote había dado positivo en listeria meses antes de su comercialización. Casi 200 personas estuvieron intoxicadas por consumir la carne mechada de esta empresa. Si a principios de siglo en España consumíamos 631.000 toneladas de aceite de oliva, en la última campaña no llegamos a las 540.000, un 14% menos. Una situación crítica que los aranceles de Estados Unidos han agravado y ante la cual el sector lanza una campaña para motivarnos a comprar este producto. El aceite de oliva está en nuestras vidas. Todos los días. Para todo. Para las ensaladas. Para cocinar. Para hervidos. Y en tostaditas. Virgen extra. El 92% de los españoles no se imagina su mundo sin aceite de oliva, pero en las últimas 2 décadas su consumo en nuestro país ha descendido en casi 100.000 toneladas al año, un 14%. Una ralentización generalizada en Europa vinculada a los cambios en los estilos de vida. No perdamos nuestra identidad, pongámoslo en la época que vivimos y en el siglo que vivimos y en el día que vivimos. Hay que rejuvenecerse. A la bajada del consumo se suman los aranceles de Trump. La Unión Europea ha aprobado el almacenamiento privado para equilibrar el precio de la oferta. Del 21 al 26 de este mes será la primera de las 4 licitaciones previstas. Con los aranceles de Estados Unidos, esa situación crítica pues, es un poquito más preocupante. Por tanto, necesitamos que esa medida se mantenga ahí, que funcione. Vamos a ver cómo funcionan esas licitaciones y vamos a ver si es necesario tener más licitaciones. Para el Gobierno la clave es la promoción. Para ello, desde el domingo, el sector lanzará la campaña ¿Y tú? ¿Te imaginas tu mundo sin aceite de oliva? Con ella, Aceites de Oliva espera revitalizar la demanda de un producto que por cotidiano ha perdido su valor. Que una empresa innove es sinónimo de éxito. Muchas compañías lo saben, pero no tienen posibilidades para investigar y desarrollar nuevos productos. La Asociación de Industrias Alimentarias de Castilla y León ha organizado un foro para intercambiar conocimientos con universidades y centros tecnológicos. No todas las empresas pueden contar con un departamento de I+D+I. Por eso aquí, en este foro feria, ponen en contacto a universidades y centros tecnológicos de Castilla y León con industrias agroalimentarias. Sobre todo, y lo más importante, vamos a hablar de personas, vamos a hablar de formación, porque la innovación nace de las personas. Las empresas buscan cómo ser más competitivas a través de la innovación, teniendo en cuenta que el consumidor sabe lo que quiere y lo que busca. Están demandando una calidad en seguridad alimentaria, están demandando una calidad en lo que son aspectos nutricionales de los alimentos, en aspectos organolépticos, en aspectos saludables. Y también medioambientales. Estamos trabajando mucho en temas de desperdicio
en tratar de reducir el desperdicio y tratar de tener prácticas mucho más eficientes para necesitar menos recursos. La agroalimentaria supone el 20% del valor añadido bruto de la industria de nuestra comunidad. Más de un 29% de la población de trabajadores en estos sectores y muchos de ellos ubicados en el medio rural. Innovación abierta y colaborativa para abordar la sostenibilidad, la biotecnología o la transformación digital. Comprar por Internet es un hábito cada vez más frecuente, pero también conlleva algunos riesgos. Una encuesta de Adicae revela que 1 de cada 3 usuarios ha tenido alguna incidencia en sus compras en la red. Los españoles hacemos de media 4 compras por Internet al mes, lo dice un informe de Adicae basado en 500 encuestas. 1 de cada 3 compras online tiene alguna incidencia. En casi 4 de cada 10 compras el producto nunca llegó o llegó estropeado. En un tercio llegó con retraso y en 1 de cada 5 llegó otro diferente. Hay fraude también, empresas falsas, no aceptar lo que vulgarmente llamamos chollos duros a 4 pesetas, ahí es donde vienen más las incidencias. Quienes más compran por Internet tienen entre 30 y 39 años, sobre todo moda, alojamientos, billetes de transporte y entradas para espectáculos. Amazon es la plataforma favorita, seguida de AliExpress e eBay entre los más mayores. Lo que Adicae también detecta es la falta de información. 1/3 de las incidencias reportadas no se solucionan y otro tercio jamás se reclamaron por no saber dónde ir. Primero a través de Internet mismo, y finalmente incluso judicialmente, en donde ya hay legislación que permite el resarcimiento, lo cual no quita las obligaciones de los consumidores de informarse. La Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas ha puesto en marcha una campaña para que los consumidores puedan ejercer sus derechos también en Internet. Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. Esta mañana ha fallecido el gran referente de la ciencia y la investigación en España, Margarita Salas. Su última visita a Castilla y León fue en marzo para recibir el honoris causa por la Universidad Pontificia de Salamanca. Colaboradora de Severo Ochoa en Estados Unidos, cuando llegó a España a su regreso, lideró la investigación en el campo de la bioquímica y la biología molecular. Profesora Margarita Salas Falgueras. Hace unos meses, Margarita Salas era galardonada con el Premio Inventor Europeo en Viena. Salas, enhorabuena. Una distinción más en su larga lista de reconocimientos. Nacida en Asturias, estudió químicas en Madrid. Fue discípula de Severo Ochoa en Nueva York y a su vuelta a España introdujo la genética molecular. No fueron fáciles sus inicios en el mundo de la ciencia, pero gracias a su labor se fueron abriendo puertas. Este mismo año fue investida doctora honoris causa en la Universidad de Burgos. Soy la primera mujer doctora honoris causa y espero que esto sirva para que en el futuro pues haya otras muchas mujeres que me acompañen. Unos días más tarde volvía a convertirse en la primera mujer junto con Adela Cortina que obtenía el máximo título académico, esta vez en la Universidad Pontificia de Salamanca. En su haber más de 350 artículos, libros, patentes, investigaciones y conferencias. Defensora de lo nuestro, allá por donde pisó, puso en alza el valor de la investigación española. En España se hace buena calidad de investigación
Nos falta cantidad todavía, nos falta cantidad sobre todo porque nos falta presupuesto. Ella fue quien descubrió la forma sencilla de multiplicar el ADN y por sus investigaciones pasará a ser recordada. Margarita Salas nos ha dejado, pero su saber ya es referente en el mundo de la ciencia. Por primera vez en sus 10 años de historia, el Premio Nacional de Teatro Infantil y Juvenil ha recaído en un dramaturgo por tratar temas como la soledad, la pobreza o la guerra. Itziar Pascual intercambia esta tarde sus impresiones con alumnos universitarios. Dime, tesoro, ¿por qué hacen daño a los niños? Hay historias que, por crueles que sean, tienen que ser contadas a los más jóvenes. El mundo de los niños y el nuestro es el mismo, cruel, complejo, contradictorio, con zonas de luz, con zonas de sombra. Precisamente por escribir sobre temas tabúes como la pobreza o la guerra, Itziar Pascual ha sido reconocida como el último Premio Nacional de Teatro Infantil y Juvenil. Por primera vez recae en un autor. Si leo las cosas ya no podré imaginarlas. La televisión va a hablarles de violencias, de impactos, de shock, pero no va a respetar su imaginario ni su proceso vivencial, y el teatro sí. En eso coincide con Paco Paricio, uno de los fundadores de Los Titiriteros de Binefar, la primera compañía galardonada con el Premio Nacional de Teatro Infantil hace una década. Creo que a los niños hay que darles sobre todo cosas sutiles, ingeniosas, y no cosas chabacanas, cosas ñoñas, que es lo que se les está dando a nivel comercial, ¿no? Por eso el teatro se cuela en las aulas de la universidad a través de los encuentros TVO. Los futuros profesores aprenden cómo educar a los niños con algo tan sencillo como las manos y las palabras. El pollo escalmendrado del burgalés Javier Ruiz es el pincho ganador del Concurso Nacional de Tapas de Valladolid 2019. El joven cocinero ha utilizado ingredientes de su tierra y hoy nos ha enseñado a elaborarlo. El premio del certamen mundial se va hasta Francia. Vuelve a su escuela con un premio nacional y normal que los que son como él fue no pierdan detalle. Tiene 23 años y muy claro por qué ha ganado. Que es un pincho, que eso se nos olvida mucho cuando venimos a concursar y hacemos platos en miniatura que no tienen nada que ver. Tiene muchos matices, pero ninguno se escapa sobre el resto, ¿vale? Es crujiente, pero tiene un pan que está muy blandito, es dulce, es ácido del escabeche. Prueba y error, dice que fue la creación de este pollo escalmendrado, pan con mantequilla, pollo en escabeche y manzanas y almendras garrapiñadas de su tierra. Nos tenemos que quedar con lo mejor de cada casa. Y, joder, si yo tengo unas manzanas que son muy buenas en mi tierra, ¿por qué no voy a utilizar las manzanas de mi tierra? O si tengo unas almendras garrapiñadas, pues ¿cómo no las voy a meter? También tira de su tierra y de la nuestra el ganador del concurso mundial. Es una receta típica francesa, el bœuf bourguignon, que está hecha a base de carrillera de buey, macerada en vino tinto de Ribera del Duero y guisada durante 8 horas a fuego lento, lento, lento. Tapa que combina lo dulce y lo ácido y que tiene una clara dedicatoria. Y esto pues dedicado a papá. Hablamos ahora de bocadillos, pero de otro tipo, de los que se ven y se escriben. El mundo del cómic y de la novela gráfica está de moda y prueba de ello ha sido la afluencia de público a la primera sesión del 5º Festival ñam, que se celebra en Palencia. Aprenden desde la base cómo crear historias. Con simplemente unos ojos y una boca vamos a hacer que expresen distintas cosas. Quique Infame ha sido el encargado de mostrar al público infantil cómo se hace un tebeo. El ilustrador defiende que el cómic pasa por un buen momento. Durante mucho tiempo el cómic se ha considerado como algo infantil, ya ha dado el salto la novela gráfica y está a la altura de cualquier otro medio cultural. Ahora yo creo que lo que hay que reivindicar es recuperar el terreno para que los niños no se sientan abandonados, que siga siendo divertido, que siga siendo lúdico y que se siga contando. Para todos los públicos y para visibilizar a todos los colectivos. Esa ha sido la tarea de la activista Teresa Castro. Sus cómics cuentan historias que enlazan la realidad y la ficción del colectivo LGTBI. Tanto la mujer como las personas LGTBI tengamos una representación correcta en la cultura. El cómic ha sido siempre un mundo muy masculino, un mundo en el que se ha primado otro tipo de historias que realmente a la mujer la dejaban en un segundo lado.
y ahora lo que tenemos que hacer es que eso cambie. Bueno, ya está cambiando, ya ha cambiado. Una apuesta por este noveno arte que engancha a niños y mayores, en el que los superhéroes de ficción se mezclan con historias reales con un matiz reivindicativo. El vino tiene texturas, aromas, colores, elementos que maridan a la perfección con la pintura. Y esa es la imagen con la que nos despedimos hoy. Un mar de vino, la exposición que el artista Fernando Bonsoms acaba de inaugurar en Madrid. Adiós, feliz tarde. Toda la vida pintando desde que era niño y esta es la primera vez que su obra se expone al público. Son los cuadros de Fernando Bonsoms, cuya trayectoria profesional se ha desarrollado en el mundo de la comunicación, pero que ahora muestra otro que conoce casi igual de bien, el del vino. Mis estilos eran muy variados, hecho desde collage a matérico. Me estaban insistiendo algunos amigos galeristas, ¿por qué no haces una serie? ¿Por qué no haces una serie? Y entonces mi anarquía se convirtió en disciplina y al final bueno, pues he decidido hacer esta serie. Cada pieza lleva por título una variedad de uva y juntas forman la serie Mar de Vino, formas que evocan las olas del mar en un ir y venir, fruto de una técnica a la que llegó por casualidad. Yo iba a pintar un fondo, pintar con pincel es muy costoso y hay que hacer muchas manos, y de repente esa técnica que no había utilizado nunca con un rodillo, surgió un cuadro. Da texturas muy sorprendentes, ¿no? O sea, por ejemplo, se producen como determinados oleajes que surgen del giro del rodillo. También hay un resquicio para su estilo anterior. Se llama El Catador, integrado en el tema del vino gracias a las tonalidades. Arte para catar y degustar durante el próximo mes en Madrid.